pasada tuvimos ese problema, ¿no? La semana pasada Ya, tuvimos ahora sí sale como grabar, profesor. allá, recién, ya, Sí, solamente salía como transcribir al inicio. transcribir, ¿qué cosas era transcribir? Oye, qué bien que te haya dado cuenta de esa parte, porque salía el mismo botoncito que vemos arriba, ese que estaba hace rato, pero efectivamente aquí internamente dice ya que está grabando también. Qué bien, qué bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Punto para usted. Aunque creo que no necesito, usted ya está sobregirado, puntos, ¿eh? Bien, el asunto Para el decía que, final, pues, profesor. bueno, y le decía que ahora, por ahora vamos a tratar el tema del Banco Central de Reserva, que es considerado como el ente regulador del sistema financiero, el ente regulador. Pero más que el Banco Central de Reserva como ente regulador, es el ente que regula más bien la masa u oferta monetaria. Eso sí, lo regula la cantidad, como ya iba comentando ahí, la cantidad de dinero que va al mercado es, es si se quiere regulada, medida por el Banco Central. Cuando, cuando hay mucho dinero, cuando hay mucho dinero en el mercado, el banco actúa. Cuando hay poco dinero en el mercado, el banco actúa. De modo, digamos, que la cantidad de dinero por ahí que existe en el mercado sea, no hay una medida exacta pues al respecto, pero digamos que no origine ni mucha liquidez ni déficit de liquidez. Es todo un tema muy técnico, ¿no? Eh, Estos entes que se relacionan con los sistemas financieros, como anteriormente lo hemos visto, la Superintendencia de Banca y Seguros, y también la misma Superintendencia del Mercado de Valores, y ahora, digamos, este que está por encima de ambas, el Banco Central de Reserva, es importantísimo, es importantísima la labor que realizan, y especialmente muy técnica, con muchas sofisticaciones cibernéticas, programas y más programas, digamos, que permiten de alguna manera ahí calcular la masa monetaria que está circulando. Y ahí entran, más que antes, ahora entra a tallar ese tema que tuvimos ya repasando, como es el encaje. Y justamente el encaje es el que mide, es la herramienta, digamos, para poner dinero en el mercado o sacar dinero en el mercado. Más encaje origina, digamos, menos dinero en el mercado. Menos encaje origina, al contrario, más dinero en el mercado. Toda esa pauta debemos ya tenerlo de antemano. Pero bien, vamos a ver ahí qué tenemos para ahora. Pero anoten todos esos comentarios que estoy diciendo ahí, porque eso ni lo dude que mañana ya lo vamos a evaluar. ¿Eh? Ah, y hablando de evaluar, ahí justamente Go estuvo mencionando para el examen final, estaba hablando ya, ¿no? Examen final. Y justamente estaba viendo el cronograma, ¿no? Ahorita mismo ya, aquí el 22. A partir del 22 al 27, 22 al 27, el sistema marca, el cronograma de la universidad marca, digamos, como fecha del examen final, del 22 al 27, y el 27 es sábado, y nosotros debemos tener clase el 28. No sé cómo, bueno, no hay problema ahí porque lo podemos hacer el 27 todo, ¿no? Aunque no creo que avancemos con el 20. Pero estoy poniendo ahí en auto nomás para que tengan en cuenta, por favor, ahí, que del 22 al 27 tenemos ahí el examen final. A ver, me confirman, en todo caso me confirman
Si están viendo ahí esto que dice capítulo 5. Profesor, sí se ve. Ya, correcto. Bueno, este capítulo 5 es exactamente la constitución política del Estado. La constitución que le llaman fujimorista, fujimontesinista y qué sé yo. Bueno, es la constitución que está vigente y por lo tanto hay que respetarla, hay que analizarla, quererla, ¿no? Lo que pasa que en el Perú hay una mala costumbre, digamos, que cada grupo político, cada partido a veces quiere dejar su nombre en la Constitución. En el año 79, los apristas, que seguramente aquí en el aula hay muchos, eh, o si no lo hay, bueno, de repente algún familiar, ¿no? En el año 79 los apristas lograron aprobar una constitución que justamente se le llamaba, fue la constitución aprista, ¿no? Pero luego el año ya 93 es esta, ¿no? Este es del año 93. Como entró Fujimori, y Fujimori entró pues a matar a los apristas y mató, y comenzó matando el Congreso, lo cerró, ordenó, dispuso una asamblea constituyente y se hizo esta constitución. Y esta es la que nos rige. Por ahora tenemos otro presidente que también por ahí ha ido comentando que quiere dejar su constitución. El asunto, como le reitero, pues que cada partido, cada grupo, cada presidente quisiera dejar pues su nombre ahí en la eternidad con una constitución. Y no funciona como en otros países, caso Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos la constitución es de algo de 1600, 1700 por ahí, y sigue vigente, con ligeras, enmiendas y sigue vigente, ¿no? En cambio acá cada grupo quiere imponer su constitución. Ahora, ya eso dependerá pues de la situación que se dé para hacer algún cambio. Ahora, tenemos aquí este capítulo 5 que habla justamente de la moneda y la banca. Y hace ratito hemos estado hablando de la oferta monetaria. Y ahí está pues la moneda. Y acabamos también de decir que el Banco Central de Reserva es el ente regulador del sistema financiero y la banca está dentro del sistema financiero. Bien, veamos algunos tópicos, no es mucho, estos son 4 o 5 artículos nada más. Ahí está, se va hasta el 8.7, sí, hasta el 8.7 nada más. Vamos a ver ahí. La ley determina el sistema monetario de la República. Eso, cuando dice la ley, quiere decir que el Estado, a través del Congreso, ha tenido que dar una ley para establecer cuál es la moneda del país. Esa ley existe. Y claro que en el tiempo hemos ido cambiando distintas monedas, ¿no? En algún tiempo existió el sol de oro, luego más adelante el Inti millón, más adelante el nuevo sol y finalmente el sol, solamente el sol, ¿no? Bien, la emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del Estado. La ejerce por intermedio del Banco Central de Reserva del Perú. Dentro del banco existe la Casa de la Moneda, que es justamente la que fabrica la moneda nacional, ¿no? Pero también administra la moneda extranjera. Cuando un banco requiere moneda extranjera, dólares, euros, yuanes, etc., etc., ¿dónde va a comprarlo? No lo compra en Ocoña o por ahí en un ambulante, ¿no? Naturalmente debe ir aquí a la mata, ahí donde nace la moneda, ¿no? El Banco Central de Reserva. Incluso le comento, hay una operación que se llama una operación de swap de monedas. Un banco cualquiera de los que tenemos requiere, digamos, una cierta cantidad de soles
o cualquier moneda extranjera y le pide al banco, al BCR, le pide al BCR. Y el BCR inmediatamente, ¿quiere dinero? Toma tu dinero. Pero ¿por qué se le llama swap? Porque ustedes saben que el swap es sinónimo de trueque. Es sinónimo de trueque. El asunto es eso, ¿no? Digamos que los bancos reciben su dinero y al día siguiente lo devuelven al día siguiente, de acuerdo con el contrato, lo devuelven al BCR, ¿no? Y el BCR, por ese trabajito, cobra una comisión, que para estos efectos se considera como recursos RDR, ¿no? Recursos directamente recaudados para el Banco Central de Reserva, ¿no? Es una operación que está ahí, ¿no? Bien, bien. Artículo 84. El Banco Central es persona jurídica, derecho público, tiene autonomía dentro de del marco de su ley orgánica. Quiere decir que el banco no solamente funciona con lo que dice la Constitución, sino que además tiene su ley orgánica, que ahorita le vamos a dar un vistazo también. Y además tiene su estatuto propio. Ese estatuto funciona como el estatuto que tiene cualquier sociedad privada, ¿no? Que es un documento de tipo interno para el manejo propio del banco en sí. Y claro, ese estatuto, y mire que le estoy diciendo, ese estatuto está en base a la ley orgánica. Y la ley orgánica está en base a la Constitución. Y ahí muere. La Constitución es la ley de leyes, es lo máximo, ¿no? Nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera por encima de la ley, como se dice. Bien, la finalidad del Banco Central, aquí está una principal finalidad que ya lo habíamos comentado, la cantidad de dinero, ¿no? La finalidad del Banco Central es preservar la estabilidad monetaria. ¿Qué significa esa estabilidad monetaria? Mantener, digamos, la cantidad de dinero en forma racional en el mercado, ni mucho ni menos, la que por ahí resulte adecuada para los distintos agentes, ¿no? Y si falta dinero, porque para llevar a cabo esto, el banco, el BCR, se va a dar cuenta de eso, ¿no? Inmediatamente aplica, digamos, la medida que tiene al respecto, como ese encaje que mencioné, y otras herramientas que tiene en el marco de la política monetaria, de la cual es el ente rector, ¿no? Dice que también aquí el banco administra las reservas internacionales a su cargo. Esto lo debemos tener bien claro, en el sentido, digamos, que las reservas internacionales funciona como una suerte de ahorro que tiene el país en general, y que corresponden a dinero en moneda extranjera, generalmente dólares, euros, y también barras de oro, barras de plata. Y gran parte de las reservas no necesariamente están acá, pues en el mercado nacional, ¿no? Sino más bien están en la banca internacional, ¿no? En algunos casos, en la Reserva Federal de Estados Unidos, que es su compadre del BCR. Compadre, me refiero a un ente similar. En Estados Unidos no existe BCR, no existe Banco Central, pero existe la Reserva Federal, que hace las veces de Banco Central. No sé si con ustedes o con otro grupo lo he conversado. Esa Reserva Federal, curiosamente, es un ente privado en Estados Unidos. Es un ente privado que administra o preserva, como dice acá, la estabilidad monetaria, en este caso de ese país, y que tiene también
otras funciones, incluso entra al empleo, también tiene que ver la Reserva Federal. En cambio acá no, el BCR no tiene esa función del empleo. Entonces, iba comentando esta las reservas. Las reservas están de distintas formas, están colocadas en entidades de mucha garantía y que pagan intereses por eso, ¿no? Y que pagan intereses correspondientes por eso, ¿no? En esto de colocar las reservas a nivel internacional, no siempre le va bien a los países. Bueno, esperemos que no tengamos problemas nosotros como país, ¿no? Especialmente ahorita en este contexto que tenemos un gobierno socialista, porque el caso de Venezuela, por ejemplo, en el caso de Venezuela ha sucedido una grave situación ahí con su reserva, ¿no? Que lo tiene en el Banco de Londres. Y este Banco de Londres, eh, por, por contactos o relaciones u órdenes de la Organización de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, han decidido no entregarle las reservas a, a Venezuela, ¿no? Aduciendo, digamos, que dichas reservas podrían ser utilizadas para perseguir a sus enemigos políticos, a, a perseguir a la gente, etc., etc. Bueno, esas cosas se pueden dar, no deberían darse, porque ahí, digamos, ha primado, digamos, la confianza de un país sudamericano en poner sus reservas en un banco europeo, en términos de confianza, en términos de garantía, digamos, que lo tenga ahí mientras sea necesario. Pero eso de no devolverle, y ahí creo que se les ha pasado la mano. Pero claro, todo eso tiene que ver con la política. Ya no es un asunto financiero. Eso ya trascendió el asunto financiero, ya entró, digamos, al campo de la política y de la política perversa en todo caso. Pero por eso digo que esperemos que no haya ningún problema ni con Estados Unidos, ni con Europa, ni con cualquier otro país donde tengamos nuestras reservas. Bien, dice que también el banco desarrolla otras funciones. En la ley orgánica, que por ahí le vamos a dar un vistazo también, está el detalle de las funciones que tiene el banco, ¿no? El banco informa al país, estos son a través de la memoria que tiene el banco informa al país exacta y periódicamente sobre el estado de las finanzas nacionales, bajo responsabilidad de su directorio. Bueno, el banco emite una serie de boletines, ¿no? Hay que suscribirse, como buenos estudiantes de contabilidad, ustedes deben suscribirse ahí a los boletines que tiene el banco, ¿no? De forma que nos enteramos ahí cómo andan las cosas en distintos aspectos, ¿no? Y no solamente este ente, ¿no? A la SBS, a la SMV, a los boletines de la SUNAT, ¿no? Y de todos los entes con los cuales se relaciona nuestra especialidad, ¿no? Antes de estar ahí tiptoqueando, mejor, mejor, mejor nos unimos aquí a los aspectos técnicos, que son los aspectos que nos van a dar de comer, que nos van a llevar, digamos, a ser mejores estudiantes, mejores profesionales, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Bueno, de vez en cuando también tiktoké, ¿no? Que no hace mal, ¿no? Bien, sigo. Vamos a ver. El banco está prohibido de conceder financiamiento al erario. ¿Qué significa esto? O sea que si mañana pasado el presidente o el propio ministro de Economía, Pedro Franque o Pedro Castillo, ambos, u otro ente del Estado, le dice, Julio Velarde, eh, emite ahí una tonelada de billetes, una tonelada de billetes de Santa Rosita todavía, de 200 soles, una tonelada de Santa Rositas,
porque necesitamos hacer este u otro proyecto, etcétera, etcétera. Ni siquiera en el caso de emergencia se puede hacer eso. Felizmente el banco no se ha visto, digamos, perdón, no necesariamente el banco, sino el Estado. El Estado, ni en peores situaciones con Vizcarra, no me refiero a su gobierno, sino a la situación pandémica. En la situación pandémica experimentada con Vizcarra, con Sagasti, ni ahora, esperemos que no tengamos la necesidad de mandar emitir. En otro gobierno sí se ha emitido. En otro gobierno sí se ha emitido. Y no sé, yo especulo que por estos gobiernos, de repente también se emite así entre gallos y medianoche. Y por eso que tanto lo quieren a Velarde, y más Velarde, y que no se vaya Velarde, y Velarde es esto, y lo otro, es el banquero del mundo, qué sé yo, ¿no? A veces dicen que no es el amor al chancho, sino a los chicharrones, ¿no? Podría ser, ¿no? Estoy especulando en ese caso. Pero esperemos que no se haga así emisiones, eso se llama emisiones inorgánicas. En ese sentido, digamos que no se hace porque es dinero que necesita el mercado, sino por una necesidad propia de un ente como puede ser el Ejecutivo, ¿no? Pero sabemos aquí que constitucionalmente está prohibido el conceder financiamiento. O sea, no puede emitir dinero para financiar nada, ni siquiera la salud que puede estar en emergencia. Porque hay otras alternativas, ¿eh? Endeudarse como están haciendo. Y ahí Pedro Franque, ministro de Economía, por ejemplo, se vanagloria diciendo que ha emitido bonos y que han sido bien colocados a nivel internacional, etcétera, ¿no? Y que esos bonos justamente permiten financiar esta situación de salud y otro programa que le compete al Estado, ¿no? El asunto es que por cada emisión de bonos nos está endeudando a nosotros. ¿Y qué nosotros? A nuestros hijos, a los hijos de ustedes, a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de ustedes. Les cuento que en el gobierno militar de Velasco se armó muy fuertemente a la Fuerza Armada, ¿no? Con muchos créditos internacionales, ¿no? Comprando aviones, tanques, armas, y estábamos listos para caer sobre Santiago y acabar con los chilenos. No sé si feliz o desgraciadamente no se iba a cabo eso. Y entonces toda esa parafernalia militar ha terminado pues ahí seguramente en algunos casos oxidándose, en otros casos lo estarán dando uso, pero así interno, para entrenamientos, entrenamos ahí para nada, ¿no? Y eso fue allá por el año 68, 69, 70, ¿no? Y ahora, después de 50 años, lo seguimos pagando. Lo seguimos pagando. Y nuestros hijos y los hijos de los hijos, como acabo de indicar, seguirán pagando esas deudas y estas otras que están contrayendo, que ha contraído, por ejemplo, el mismo PPK, Vizcarra, Sagasti, y ahora Castillo, y antes Humala, y también García, y también Toledo, y todos los presidentes, al ver, digamos, que no tienen la oportunidad de pedir que fabriquen dinero, entonces recurren a la emisión de bonos. Bien, bien. Entonces seguimos ahí. La Constitución ahí lo prohíbe ahí, pero eso no quiere decir que estrictamente se dé, ¿no? Las finanzas no son tan apegadas a la religión que digamos. Las finanzas divergen de lo religioso y a veces se desbocan por otro lado, ¿no? Artículo 85. El banco puede efectuar operaciones, miren ahí, puede efectuar operaciones y celebrar convenios de crédito para cubrir desequilibrios transitorios
en la posición de las reservas internacionales. El Estado utiliza sus reservas, ¿no? Utiliza sus reservas. Y también emite, como hemos dicho hace ratito, emite no dinero, sino emite instrumentos financieros como bonos, letras del tesoro también. Y entonces, para esos fines, el banco está autorizado a celebrar o a efectuar operaciones y celebrar distintos convenios que se relacionen con esos aspectos, ¿no? Requiere autorización por ley para estos efectos, dice, cuando el monto de tales operaciones o convenios supera el límite señalado por el presupuesto del sector público y con cargo a dar cuenta al Congreso, ¿no? O sea, todo se hace, digamos, por la vía legal, ¿no? De forma clara, transparente y todo eso. Artículo 86. El banco es gobernado por un directorio, ¿no? Al momento, por ejemplo, se ha hecho un cambio del directorio. Han entrado 4 directores puestos por el nuevo gobierno, ¿no? 4 directores puestos por el nuevo gobierno. Entre esos 4, el presidente, que repite el plato y sigue repitiendo y seguirá de repente hasta el fin de los tiempos. De esos falta 3, pero como todavía el gobierno, perdón, el Congreso no ha elegido a esos 3, siguen los anteriores, ¿no? Que son justamente los fujimoristas que siguen ahí, ¿no? Bueno, en la medida, digamos, que hagan el papel que le corresponde, puede ser de cualquier facción, ¿no? Yo digo fujimorista porque su partido se llama así se le llama, ¿no? Fujimorista. No es que esté, si hay aquí algún fujimorista, no me estoy expresando mal, digamos, estoy hablando apristas, fujimoristas, qué sé yo, izquierdistas, socialistas. Esos son los términos que se utilizan, ¿no? No estamos eh, faltando al respeto a nadie. El Congreso ratifica a efectivamente el Congreso ya lo ha ratificado, incluso ha juramentado. La semana pasada, ¿qué semana pasada? Estos días que ha pasado, el lunes, martes creo, juramentó Julio Velarde y los 3 otros nombrados por el Ejecutivo. Yo no sabía que juramentaban. Por acá no dice que juramentan ante la presidenta, ante la presidenta del Poder Judicial. Pude ver ese acto ahí. De casualidad, pues, prendí el televisor y lo veo ahí a la gente del USR juramentando ahí ante la presidenta, a la señora Barrios, presidenta del Poder Judicial. La verdad es que primera vez que me entero que juramentan ante... Sigo. Todos los directores del banco son nombrados por el periodo constitucional que corresponde al presidente de la República. Es decir, estos 4 que se han sido nombrados, durarán el periodo que dure el presidente, ¿no? Si lo vacan, inmediatamente también se van. Por ahí una fuerte corriente. Y de repente aquí en el aula está esa corriente. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que no, para vacar al presidente. No sé cómo, pero quieren inventar cosas ahí de reñida contra la moral y qué sé yo. Y como eso no está regulado, por ahí pueden tomar, digamos, cualquier argucia y por ahí vacarlo, ¿no? Como ya se ha hecho, digamos, como ya se hizo en el caso de PPK, que felizmente se la olió, no esperó que lo vaque, sino renunció, pero ya su vacancia estaba lista. Bueno, hasta ahora el único que lo han vacado es a Vizcarra. Vizcarra es el que ha pagado los platos rotos de la vacancia, ¿no? PPK se adelantó a su vacancia, ¿no? Renunció, dijo, no, aquí no me vacan, viejo zorro, dijo, no, yo me paso a la historia como no vacado, antes de ir como vacado, ¿no? Bueno, cosas que pasan ahí en la política, ¿no? El asunto, digamos, que
ustedes miren, ustedes son jóvenes, hombres, mujeres jóvenes, con mucho futuro por delante. Prepárense bien y posiblemente pueden entrar por acá como directores del banco, trabajadores del banco, directores del banco, gerente del banco, y de todas estas entidades que por ahí estamos viendo, la SBS, SMV, ¿no? Y cualquier otra entidad que hay que verlo así, ¿no? No hay que verlo como una obligación de leer esto nomás. Dicen, si otros pueden, ustedes piensen así, ¿no? Si otros pueden ser directores, ¿por qué no puedo ser yo? ¿Qué me falta a mí? Soy joven, soy mujer joven, soy hombre joven. Puedo estudiar, puedo prepararme, ¿no? Mucho más de lo que ya lo estoy haciendo, ¿no? Están las alternativas ahí. Hay que pensar, dicen, para ser grande hay que pensar en grande. Por ahí si nosotros nos hemos quedado, bueno, ustedes tampoco no se queden, bueno, hay que seguir adelante ahí en ese sentido. Bien, sigo con el artículo 87. El Estado fomenta y garantiza el ahorro. Bueno, esto ya se relaciona, digamos, con el sector financiero. Efectivamente, cuando dice que el Estado fomenta, quiere decir que para eso pone a la SBS como garante, digamos, de que tu ahorro está garantizado. Y por eso, digamos, también se ha creado el Fondo Seguro de Depósitos. A eso se refiere acá. Aunque no lo diga, pero eso está de fondo, pues. Porque si no, ¿cómo fomentas y cómo garantizas? La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público. Ajá. Está ahí, justamente la ley 26702 eh, eh, es- contiene, digamos, todos esos aspectos. Y entonces esa ley se basa en esto. La ley de la ley 26702 está basada en esto. Y justamente ahí complementa con esto que dice acá. La superintendencia de banca, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones ejerce el control, no regulación. Bueno, acá no dice supervisión. ¿Por qué? Porque el término supervisión encaja dentro del control. Porque supervisa aquel que controla, ¿no? Profesor, disculpe, ¿podría repetir el número de la ley, por favor? 26702. La ley 26702. Sigo. Entonces, aquí dice que la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones ejerce el control de las empresas bancarias, de seguros, de administración de fondos de pensiones, de las demás que reciben depósito del público y aquellas otras que realizan operaciones conexas o similares. Recuerda que en algún momento, como cuando hemos revisado algunos aspectos de la ley 26702, hemos visto que hay cuatro grupos de entidades. Entidades de operaciones múltiples, que están ahí donde están los bancos. Entidades de operaciones especializadas, donde destaca, por ejemplo, la de factoring, la de leasing y otras. Luego aparece ya eh, las empresas de seguros, las AFPs, y aparece también eh, COFIDE, etcétera, ¿no? Todo eso por ahí lo hemos revisado. La ley establece, ¿qué ley? En este caso se está refiriendo a la 26702, ¿eh? La ley establece la organización y la autonomía funcional de la SBS. Ahí está clarito, la ley. Y justamente tiene al respecto esa ley. Ahora, ¿quién designa al jefe de la SBS? Que aquí le llaman superintendente, ¿no? Desde acá comienza a llamarle. El Poder Ejecutivo designa al superintendente de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones por el plazo correspondiente a su periodo constitucional, ¿no? Bueno, por el momento no se ha elegido a un nuevo superintendente, sigue la anterior superintendenta.
o en todo caso, no me he enterado, o no se ha publicado, digamos, ninguna norma de su ratificación. Pero si se mantiene ahí es porque o lo han ratificado, primero el Ejecutivo, o está pendiente de ratificación. Como este gobierno recién tiene ahí 100 días, por ahí todavía está avanzando poco a poco, ¿no? Lo que sí ha hecho es más bien destituir a dos generalotes, ¿no? A un general del ejército, al comandante general del ejército y al comandante general de la Fuerza Aérea, ¿no? Y a veces con los militares no se meten, ¿no? A veces los gobiernos no chocan con los militares, pero aquí este gobierno no le ha temblado la mano en bajarse ahí a dos comandantes generales. Uh-huh. Es como si un alumno quisiera tumbarse al rector, ¿no? Si un alumno se tumbara al rector, por decirlo, aquí en nuestro medio. Pero sin embargo, este gobierno lo ha hecho. Ayer, eso ha sido ayer, antes de ayer, nada más, calientito está. Todavía están llorando ahí los comandantes generales que han sido, digamos, destituidos, ¿no? Bueno, no dice destituidos, sino cambiados, ¿no? Pero esos cambios no es por algo, no es por algo bueno. Esos cambios son por algo que ha pasado. Por ahí, por vencido de baja. Sí, pues sí, así es, correcto. Por ahí también leí a un opositor, uno que fue ministro del Interior antes, ¿no? Leí, digamos, que ese cambio se habría debido a lo siguiente. Escuchen, este es un comentario de este señor, de Basombrío. Basombrío fue ministro del Interior, con Vizcarra, me parece. Y también más antes ha sido ministro. Bueno, el asunto Basombrío dice ahí en el Twitter que hay dos paisanos de Castillo que son generales. Especialmente habla, digamos, del ejército en este caso. Que el actual, el que estaba, ¿no? El general del ejército que estaba ahí al mando, comandante general del ejército que estaba al mando, no habría ascendido al paisano de Castillo, ni que la destitución de este comandante general sería, dice Basombrío, una venganza contra eso. Bueno, ¿cómo será? Seguramente en los días que vienen van a ir dándose las noticias sobre ese caso, porque eso ha sido reciente. Ayer salió la noticia y por ahí he ido leyendo algunas cosas al respecto. Bien, entonces, aquí tenemos el capítulo 5, recuerde, capítulo 5, que se llama De la moneda y la banca, y que va del artículo 83 al 87, y que se refieren al Banco Central de Reserva y al sistema financiero en general. La Constitución contiene siempre aspectos generales. Ya a las leyes es un poco, digamos, donde se desagregan. Y justamente vamos a ver ahí qué pasa con las leyes. Lo dejamos ahí a esto tranquilo, a no ser que haya una pregunta de ustedes, por favor. ¿Alguna pregunta? Como la intervención que hizo la señorita del número de la ley. Le agradezco la intervención. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Recuerde que aquí hay mucho tecnicismo aquí, en esto de manejar el dinero, la cantidad de dinero. El Banco Central de Reserva, ese es su trabajo. ¿Qué cantidad de dinero hay en el Perú? Y el banco sabe qué cantidad hay. Y por eso sabe, digamos, también qué cantidad falta y qué cantidad está en exceso. Bien. Entonces, pasamos ahí ahora en la web del BCR hay mucha información, ¿no? Nos pasaríamos, digamos, un año y no leemos todo.
hay mucha información. A veces uno recurre pues ahí a algo que necesita y va a leer, ¿no? Y va a leer ahí lo que necesita. Pero hay mucha información que sería necesario que lo tengamos como referencia para poder, digamos, estudiar esto. Bien, miren, en la parte izquierda, vean la parte izquierda qué es lo que tenemos acá. Primero aquí, la creación del Banco Central. Hay una ley bastante antigua, la 4500, habla ahí una ley 4500, bastante antigua, que crea el banco, ¿no? Y todo un tema de la creación. Después está este capítulo 5, que lo acabamos de ver. Esto de la Constitución es lo que acabamos de ver, que está acá está detallado. Luego tenemos acá la ley orgánica del banco, que estuve comentando. Luego tenemos el estatuto del banco. Y recuerden que le dije que el estatuto no puede transgredir la ley orgánica, ni menos la Constitución. Esa es la secuencia, ¿no? El estatuto se basa en la ley y la ley se basa en la Constitución. Y luego tenemos aquí una serie de resoluciones del directorio. Este directorio que estuvimos comentando, aquí están sus resoluciones. Y más aún, más técnica, son estas circulares que saca el banco. Todas las circulares. Bueno, este sería el texto único de procedimientos administrativos también. Ahí, por ejemplo, si quieren saber algún trámite, cuánto le cuesta, cuál es el procedimiento, ahí tenemos el TUPA. Hay que, por cultura general, debemos saber, aunque no trabajen ustedes en el sector público algunos, o la mayoría, debemos saber que los TUPAs son los documentos que, es el documento en todo caso, el documento que está en todas las entidades. Todas las entidades tienen su TUPA. La Villarreal, como entidad del Estado, tiene su TUPA. Y este TUPA contiene ahí, como su nombre indica, texto único de procedimientos administrativos. Ahí están todos los procedimientos y su costo correspondiente. Bien, después acá hay algunos conceptos y montos de multas cuando fuera necesario que aplica el banco, la ley que cambia de nombre a la unidad monetaria, ahí está, esta es la última ley. Esta es la última ley que cambia, digamos, del nuevo sol a sol, solito, sol. Y luego, esta es la ley del sistema financiero, la ley 26702, que ya lo tiene aquí el banco como parte de la interrelación que tiene con la SBS y con las empresas del sistema financiero. Recuerden que he dicho que el Banco Central de Reserva le surte de dinero a las entidades del sistema financiero. Y también indirectamente les quita y les da dinero. O sea, les da dinero y después los bancos le devuelven su dinero, pagándole la comisión. Y eso es parte del swap que mencioné, ¿no? Pero hay otra forma también, como digamos el Banco Central de Reserva le quita dinero a los bancos, para, digamos, tenerlo como encaje. Cuando aumenta el encaje, le está quitando dinero a los bancos para poder trabajar. Y eso lo hace cuando hay un exceso de masa monetaria. En cambio, cuando hay una falencia de dinero en el mercado, el banco disminuye el encaje y suelta más dinero. Los bancos tienen más disponibilidad. Es todo un tema muy técnico. De ese encaje estuvimos comentando. Y espero que al menos tengan la fórmula. Alguien que me diga la fórmula del encaje, por favor, el encaje exigible, ¿a qué es igual? A ver, por favor, y ya lo pruebo para toda su vida. Profesor, es el encaje legal más el encaje adicional. Exacto, qué bien, qué bien. ¿Tu apellido es, me dices? Damián, profesor. Damián, ajá. Ahí te veo con tu palo que estás. Oye, qué bien, qué gusto, gracias. No, Excelente. no tengo luz, profesor, estoy con mi celular, no tengo luz en mi casa, desgraciadamente, pero estoy con mi celular hasta donde aguante nomás. ¿Qué ha pasado? Hay que pagar pues la luz. No, profe,
Desde ayer está así por esta zona, bueno, en mi zona, estoy así con mis, o sea, que no puedo entrar nada, toda mi computadora se apaga, se prende, se va a malograr así, pero no viene la luz con fuerza, así. Estoy llamando Uy, hacia del norte y nada, no solucionan nada acá por esta parte. ya, esperemos pues que pronto se solucione esa situación. Sí, ese es un tremendo malestar, pues, y malogra los artefactos, eso, ¿no? Y no permite trabajar. Oye, me solidarizo contigo ahí, pues, con paz y tranquilidad y esperando ahí que se solucione esa situación, ¿no? Bien, y entonces tenemos ahí también, mire, la ley del dinero electrónico. Acá está. La ley de operaciones de reporte. Ley de operaciones de reporte. Esto es lo que se lleva a cabo en en el mercado bursátil. Operaciones de reporte. La ley de transparencia, bueno, es aplicable a todas las entidades, el reglamento de la ley de transparencia, etcétera, ¿no? Resoluciones ministeriales, normas sobre mercado cambiario, miren, el banco también, el Banco Central de Reserva está a cargo de la política cambiaria. Recuerden, anote, ¿eh? Política monetaria, política cambiaria, política fiscal. Y ojo ahí, cuando hablo de política fiscal, de repente alguien se pregunta, pero profe, ¿y dónde queda la SUNAT? Bueno, en este caso la política fiscal no necesariamente se refiere a tributos, ¿eh? Sino más bien la política fiscal tiene que ver con el gasto público, con el gasto público. Claro que, claro que de una u otra forma entran los tributos, ¿no? Porque el Estado gasta en base a los tributos que recaudan. Tampoco los tributos están lejanos, pero el ente rector de los tributos es la SUNAT, eso está ahí. Pero el banco tiene que ver con el gasto público, y a eso técnicamente se llama la política fiscal. Y también tenemos normas sobre tasa de interés, miren, y también ahí tenemos otras normas, ¿no? Bueno, lo que tenemos aquí al costado derecho de esta columna de la izquierda, ya está ahí todo lo que contiene ahí este marco legal. Solamente es de marco legal, ¿no? El banco tiene mucha información ahí, ¿no? Simplemente estoy hablando. Este es solamente una pestaña de lo que tiene el banco, el marco legal. Bien, ahí lo que aparece aquí es lo que ya hemos visto, por ejemplo, esto que hemos visto, ¿no? Es lo que hemos visto en el capítulo 5, esto ya lo hemos visto, ya no vamos a reiterar ahí, más bien entramos a los otros aspectos. Vamos a ver aquí la ley orgánica. Al menos hay que ver qué número es la ley. La fecha de actualización de la ley nos dice que aquí es el 13 de abril, ahorita nomás está actualizado, o sea que el banco mantiene actualizada aquí su ley orgánica, ¿no? ¿Qué dice aquí la ley? El banco, miren aquí, me estoy refiriendo a eso. El Banco Central de Reserva del Perú es persona jurídica de derecho público, lo mismo que dice la Constitución, con autonomía en el marco de la ley, tiene patrimonio propio y de duración indefinida. Eso le han agregado. Patrimonio propio y, y duración indefinida. Cada vez que en esta ley se use la expresión banco, se entenderá referido al Banco Central de Reserva. La finalidad, esto también está en la Constitución, lo hemos leído hace ratito, preservar la estabilidad monetaria. Esto también está, funciona, regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales y emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales. Y así, digamos, hay una serie de aspectos ahí. Por ejemplo, vemos acá esto del capital. Esto del capital, miren, por acá hay muchos detalles, ahí mire hacia abajo. Mire, el capital autorizado del banco es de 50 millones. 50 millones de nuevos soles. Bueno, esto lo decía anteriormente, pero vamos a ver, pero como ahora ya no hay nuevos soles, hay una serie de modificaciones que se han dado, ¿no? Y por acá, ¿qué dice? Acá dice, de conformidad con el decreto supremo, reajustes el capital del banco. Ese es lo último que tiene, de junio del 2010. Capital ahí, esta es una cifra enorme. 591 millones, ¿no? 591 millones, 375, 281,
punto o coma 68. Perdón, pero de ahí, no, aumentó de esta cantidad a esta de acá. Esta es la cantidad, ¿no? En este caso es 1.182 millones. 1.182 millones. Y eso se lleva a cabo, dice, mediante la capitalización de reservas que se mantienen registradas al 31 de diciembre del 2009, etc., etc. Bien, y ahí están algunos detalles que en otro momento lo vamos a ver. Por ahora vamos avanzando con otros aspectos. Ahí está la ley, aunque no está el número aquí, hay que averiguar qué número de leyes. Yo no lo tengo aquí, no lo tengo el número de la ley. Pero vamos a ver de repente hasta el final. Bien raro que no ponga el número de la ley. Esta ley está vigente de este año, del año 93. Proviene del gobierno fujimorista. La mayoría de leyes que rigen en el momento el país, leyes muy buenas, ¿no? Son de ese decenio fujimontesinista. Hay una serie de normas que están ahí. Dime, adelante. ¿Sería la 26.123? ¿Seguro? No lo sé yo. Ley Ya. Orgánica del Banco de Reserva del Perú. 26.123, ¿no? Sí, profesor. Muy bien. ¿Su nombre, su apellido? Jarama. Jarama, ya. Gracias. Muy bien. Está bien, correcto. Correcto. Ahora, veamos ahí algo, un cachito del estatuto. Un cachito, a ver, ¿qué dice el estatuto? Porque hasta ley orgánica, ya uno sabe, digamos, que toda entidad del Estado tiene su ley orgánica. Nuestra Universidad Villarreal tiene su ley orgánica. Fue creado por ley orgánica tal. Eso también hay que saberlo. Bueno, yo no me arriesgo a dar los números porque tantos números que uno tiene en la cabeza, uno por ahí podría equivocarse. Bien, acá está, por ejemplo, dice, primero nos da una serie de términos. Banco, qué cosa es banco, qué cosas son comités especiales, una serie, digamos, un glosario previo, ¿no? Un glosario previo. Y efectivamente acá está. Es un decreto ley, ¿eh? Decreto ley. ¿Eh? Bien, por esa información que dio la señorita Jarama, y entonces está acá. Ahí dice, aquí. La ley orgánica, es el decreto ley 26.123, ley orgánica del Banco Central de Reserva del Perú y sus normas modificatorias, etcétera, etcétera. Bueno, mire, le comento cuál es un decreto ley. Mire, hay tres, ¿qué tres? Hasta cuatro. Espérense. Sí, hasta cuatro nombres que tienen nivel de ley. Por ejemplo, cuando dice ley, cuando dice solamente ley, es porque lo ha dado el Congreso. Cuando dice decreto ley, como este caso, quiere decir que lo ha dado, o ha sido dada por un gobierno que le llaman así de facto. Un gobierno en el cual no hubo Congreso, como este caso de la época de Fujimori. En el año 93 cerraron, un poco antes del 92, cerraron el Congreso y por este tiempo no había Congreso, ¿no? Y entonces el gobierno daba leyes, muchas leyes, dieron muchas leyes. Entre esas, aquí esta ley 26.123. 26.123. La ley 26.702, esta la ley general que dice acá, 26.702, ya no tiene carácter de decreto ley. ¿Por qué? Porque esta ley ya fue dada por el Congreso
En todo caso, por el Congreso que apareció o se creó, digamos, ahí después del golpe que dio Fujimori, ¿no? Inmediatamente ahí ya aparece la ley 26702. Ahora, otro aspecto. Cuando habla, por ejemplo, de decreto legislativo, un decreto legislativo también tiene carácter de ley. Miren, ya tengo ahí tres. Ley, decreto legislativo. Pero hay otro ahí, otro que es la ordenanza. Una ordenanza también tiene carácter de ley. No sé si recuerdan, miren, justamente el tiempo de Fujimori. Fujimori cuando entró, y bueno, con muchos se peleaba, pues, y entre ellos se peleó con el alcalde de Lima, que ese tiempo era Andrade. Y entonces el gobierno dio una ley donde todos los parques zonales, todos los parques zonales que eran, en ese tiempo estaban administrados por las municipalidades y pasaron a ser administradas por un ente del gobierno central, Y entonces ahí apareció esto, una ordenanza, con una ordenanza que dio Andrade, conservó, digamos, la propiedad de un parque que le correspondía en ese tiempo. Exactamente los detalles ya no lo tengo. Pero el asunto ahí se vio, digamos, que una ley deroga otra ley. Una ordenanza prácticamente derogó a un decreto ley de Fujimori. Y por eso le digo que hay cuatro tipos de normas que tienen carácter de ley. Tengan en cuenta eso por parte de cultura, ¿no? Ley, decreto legislativo y ordenanza. Y de parte de la cultura. Todo buen estudiante contable debe saber todo eso, porque nosotros siempre estamos peleando con la ley. Ahora voy a los detalles. La ley es dada por el Congreso, ¿correcto? Ahí estamos en. La ley es dada por el Congreso. El decreto ley es dado por un gobierno llamado así de facto, cuando no hay Congreso. Por ejemplo, en el gobierno militar de Velasco, de Morales Bermúdez, en el gobierno de Fujimori, en el gobierno, incluso también el gobierno de cuando cerró el Congreso, parece Vizcarra, comenzaron también a emitirse unos decretos leyes. Bueno, ahí está. Luego, el decreto legislativo. El decreto legislativo tiene carácter de ley también y es emitido por el Poder Ejecutivo cuando el Congreso le da facultades para legislar. Ustedes habrán escuchado, y como son bien leídos ustedes, que ahorita el gobierno todavía no lo ha pedido oficialmente, pero ya está ahí conversando, tendiendo los puentes para pedir facultades para legislar en materia tributaria, justamente. Y ya se comienza ahí a discutir que unos tributos no serían técnicos, ilegales y qué sé yo, y esto y lo otro, ¿no? Si es que el Congreso aprueba esas facultades, el gobierno va a comenzar a dar una serie de decretos legislativos en términos tributarios solamente, o sea, es de acuerdo con la facultad que le den. Y la ordenanza, como le dije, es dada por las municipalidades. También los gobiernos regionales emiten ordenanzas. En ese caso, ordenanzas regionales creo que le llaman. Y las otras le llaman ordenanzas municipales. Entonces, por ahí eso, una persona que trata que una ley como somos nosotros no debe descuidarse de todos esos aspectos que estoy mencionando ahí. Bien, hemos visto aquí pues que el estatuto trata ahí de algunos aspectos
de la naturaleza del régimen del banco, por acá de los principios en los cuales trabaja el banco, como el principio de autonomía, de profesionalismo, integridad, eficiencia y eficacia, muy utilizado estos términos, eficiencia y eficacia, cómo nombra su directorio y todo lo que corresponde a este, por ahí sigue ahí el directorio, por acá, cómo se incorpora el directorio, la vacancia del directorio, sigue por ahí hay muchos articulados ahí sobre el directorio. Por acá las atribuciones y los deberes del directorio, ¿no? Y por acá entra, digamos, aquí al ámbito administrativo, ¿no? Cómo se administra ya esta parte trata, digamos, del papel del gerente administrador, cómo se lleva la contabilidad del banco, etc., todos esos aspectos por acá. Todo eso trata, y miren, hay muchos aspectos. Y ahí es bastante amplio este estatuto, ¿no? Bastante amplio este estatuto. Bueno, pues, no es tanto menester contable. Esto del régimen laboral, es bien importante saber. Miren ahí, ¿qué dice? De conformidad con el artículo 7 del estatuto, el banco propicia la carrera institucional. En consecuencia, promueve la capacitación y la investigación, así como la especialización de sus trabajadores en temas relevantes de la banca central y otros vinculados a sus funciones, pero no dice en qué ley están, ¿no? No menciona eso. Porque en otras entidades dice que está bajo la ley de la actividad privada, por decirlo. Por acá no veo que diga eso. Bueno, ya es cuestión, digamos, de aspecto laboral. ¿Cómo está formado el presupuesto? Mire, a ver, vamos a ver esto del presupuesto del banco. El banco, en el marco de su autonomía presupuestaria, elabora su presupuesto institucional anual, considerándose como tal el presupuesto de ingresos y egresos no financieros. A fines de octubre de cada año, o sea, ya estos días ya pasaron, el gerente general somete al directorio para su aprobación el proyecto de presupuesto institucional que deberá ser aprobado durante la primera quincena de diciembre. Ajá. Durante el último mes del ejercicio presupuestal se devengan los gastos comprometidos. Ahí entra a trabajar el contador, ¿no? Cuando hablamos de devengamiento, entra la chamba el contador, ¿no? Muy bien ahí. Habla aquí del balance también. Aquí ya hablamos del contador, ¿eh? Aquí hablamos de la chamba de la familia contable. El balance general y estado de ganancias y pérdidas mensuales son firmadas por un, no dice por el directorio, por un director en forma rotativa y por el gerente. Bien raro, ¿no? Por un director. No dice por el presidente del directorio, ¿no? Sino un director, y en forma rotan, ahí se sortean ahí, quién primero, quién después, etc. El balance general anual y el estado de ganancias y pérdidas son suscritos adicionalmente, además, ¿no? Además por el presidente, porque me parecía medio raro ahí que no esté la firma del presidente, ¿no? Entonces, estos estados financieros son firmados, obviamente, por el contador, por el gerente, un director y además el presidente del directorio. El excedente que resulte de la aplicación del artículo 92 se destinará a una reserva especial. Se refiere a las utilidades. Ahora aquí, los estados financieros del banco se someten a auditoría externa, cuyos informes son presentados al directorio de conformidad con artículo 90 de la ley orgánica. Además, se cursa copia de dicho documento a la Superintendencia y a la Contraloría General de la República para los fines respectivos. Además, se cursa copia. Como decía, ahí entérate nada más, pero no tienen decisión estos organismos. El proyecto de memoria, ya eso habla del documento que prepara el directorio. El control también.
aquí está también el trabajo del contador, miren. Por acá estaba camufladito, toda esta parte del, aquí, esto es el contador. Aquí está la familia contable. Artículo 6.6 del estatuto. Toda esta parte no está en la Constitución ni está en la ley orgánica, ¿no? Sino en el estatuto. De conformidad con el artículo 95 de la ley orgánica, el banco, o sea, la ley orgánica se establece en forma general, ¿no? Pero los detalles están acá. El banco está sujeto a control posterior de la Contraloría General, exclusivamente lo que concierne a su ejecución presupuestal. El OSI remite simultáneamente al directorio de la Contraloría los informes que emita, con excepción de los concernientes a operaciones internacionales. Hay excepciones, ¿eh? No debería haber, ¿no? Con excepción de los concernientes a operaciones internacionales y monetarias, ¿no? Tratándose de estos últimos, informará a la Contraloría que la acción de control ha tenido lugar. Bueno, entonces tenemos ahí cómo funciona ahí el control aquí dentro de la entidad. Hay un OSI y ahí está el personal contable. Más de un contador, de todas maneras va a estar ahí, ¿no? Porque felizmente todavía vienen considerando a los contadores. Pero en la medida que trabajemos peor de lo que en algunos casos sucede, ya no van a ir sacando. Así es, desgraciadamente, ¿no? Los contadores hemos ido perdiendo ahí por descuido, por no defender las actividades que nos compete como profesionales de esta interesante especialidad como es la contabilidad, ¿no? Bien. No sé si tiene algún comentario, por favor. ¿Algún comentario? Bueno, un ratito ahí, por favor. Aquí tenemos separado ya unos materiales para visualizar. Bien. Hay un video institucional que también está en la página web, que es este justamente. Este es el llamado video institucional. Lo vamos a presentar. Bueno, voy a activarlo acá. Ahorita no va a hacer contacto todavía con ustedes porque esto requiere otro tratamiento ahí en la plataforma, ¿no? Pero lo estoy activando ahí solamente para que ya esté listo. Ajá, está calentando. Ajá. Ya, vamos a ver. Entonces, salimos de esta opción. Un ratito aquí se activaba el antivirus. Salimos de esta opción, nos vamos al Teams. Está demorando. No quiere trabajar. Ya mismo. Bien, entonces nos vamos a ver el material audiovisual. Ahí nos van a presentar más detalles, ¿no? La existencia de la banca central en nuestro país se remonta a 1922, cuando se creó el Banco de Reserva del Perú. Atento ahí. 1922, con ese nombre, Banco de Reserva del Perú. Más adelante,
ya se va a llamar Banco Central. Al que se le encargó la tarea de regular el sistema crediticio y centralizar la emisión monetaria. Crédito, el sistema crediticio y la emisión monetaria, ¿no? Así nace. Después se le ha ido agregando funciones como ya lo que hemos indicado anteriormente, como la política monetaria, política cambiaria, política fiscal e incluso la inflación. En abril de 1931 se transformó en Banco Central de Reserva del Perú. Ahí está, ese es otro punto de referencia muy importante. 1931 es que recién adquiere el nombre de Banco Central de Reserva. Aceptando la recomendación de la misión Kemmerer. Esta es una misión de lo más importante. Es una misión norteamericana, ¿no? Que viene con la experiencia de la Reserva Federal en Estados Unidos y no solamente llega al Perú, sino distintas comisiones salieron de Estados Unidos a distintos países latinoamericanos y de otras partes. Y prácticamente la filosofía que sigue el Banco Central de Reserva es la filosofía norteamericana, impuesta por este señor Kemmerer, es su apellido, ¿no? Su apellido Kemmerer, conocido pues como la misión Kemmerer, que es la que viene, diseña, implanta, desarrolla y es la que hasta el momento estamos siguiendo aquí en el país, en el Banco Central de Reserva. La Constitución Política del Perú. A ver, ¿qué pasó acá? Ya. Establece que la finalidad del... Otra vez hace referencia al capítulo 5. Mire que estamos mencionando reiteradamente ahí en el número de capítulo. Hace referencia ahí al capítulo 5, ¿no? Capítulo 5 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Exactamente, bueno, el capítulo comienza en el artículo 84, pero es en el 83 comienza, ¿cierto? Como hemos visto. Pero es en el 84 donde ya habla directamente del banco. La Constitución Política del Perú establece que la finalidad del Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad. No se olviden, esa finalidad es de lo más importante. ¿Dónde está? Pues no me pasé. Esta finalidad. Preservar la estabilidad monetaria. Reitero, ¿y qué se entiende por estabilidad tributaria? Perdón, monetaria, estabilidad monetaria. Bueno, también existe estabilidad tributaria y también existe estabilidad legal. Pero en este caso, estabilidad monetaria significa regular la cantidad de dinero del mercado. Reitero, ni en exceso ni en defecto. Más o menos la cantidad racional para que se mueva el aparato económico del país. Para que las familias puedan gastar, para que las empresas igualmente puedan comprar, gastar, para que el gobierno pueda igualmente gastar y para que exista el comercio internacional. Todos esos elementos que acabo de indicar, no lo estoy diciendo así al champazo, esos elementos es la fórmula del Producto Bruto Interno. Cuando hablamos del Producto Bruto Interno, en el marco del gasto público, el marco del gasto, es la sumatoria del consumo de las familias, el consumo de las empresas, el consumo del gobierno y la diferencia entre exportaciones menos importaciones. Y todo eso tiene que ver aquí con el dinero que regula, preserva el Banco Central de Reserva. Los soles que usted tiene ahí, en su cartera, en su bolsillo, en su monedero, tiene que ver que el banco sabe
sabe, digamos que, sabe de la existencia de ese dinero, a no ser que sea de su taller clandestino. Ahí en ese caso sale, digamos, del marco del banco, ¿no? Pero estamos hablando de aquí de dinero oficial, el dinero oficial, que es el dinero legal, ¿no? Entonces, no olvidarse esta finalidad, preservar la estabilidad monetaria. El Banco Central de Reserva es preservar la estabilidad monetaria y le otorga autonomía. Le otorga autonomía necesaria, dice, para mantener la Constitución, ¿no? La Constitución le otorga al banco autonomía necesaria para mantener la estabilidad monetaria. Es decir, le da autoridad para, por ejemplo, aplicar el encaje, aumentando o disminuyendo y de esa manera, digamos, mantiene esta llamada estabilidad monetaria. Condición fundamental para que realice su trabajo técnico y logre mantener el valor de nuestra moneda, el sol. Otro dato importante, nuestra moneda no es el nuevo sol, es el sol. El nuevo sol ya fue. Justamente el sol ha suplido, ha reemplazado al nuevo sol. Y algo más, esta es la moneda como un denominador para la contabilidad. Y algo más, cada rubro que presentamos en los estados financieros está establecido en esta moneda. Cada asiento contable, cada voucher que llenemos de información tiene que ver con los soles. De modo que los soles no solamente sirven para comprar las chelas, el pescadito frito, o cualquier alimento, sino también sirven, digamos, como expresión, digamos, de cada uno de los conceptos que están en la contabilidad no solamente del Estado, sino de los privados. O sea que la moneda es tan importante, digamos, que maneja todo, mueve todo. Si falta dinero, es muy malo. Es muy malo porque los agentes necesitan liquidez para llevar a cabo sus transacciones. Si sobra dinero, es malo también, si hay exceso de dinero, ¿no? Porque el exceso justamente trae inflación. Y eso lo vamos a ver, si no es mañana, por ahí la otra semana, ya cuando entremos a tallar sobre la política monetaria. Y anoten de antemano esto, en términos de política monetaria se habla de la política monetaria expansiva y la política monetaria contractiva. Y de esas dos políticas depende de que haya dinero en el mercado. Por ejemplo, cuando falta dinero en el mercado, el banco aplica la política monetaria expansiva, que consiste en bajar el encaje y sacar más dinero al mercado. En cambio, en la política contractiva consiste en aumentar el encaje y por lo tanto quitarle liquidez, un poco de liquidez a los bancos y también a todo el sistema y a la economía en general. Y con eso, digamos, también se reduce los efectos de la inflación. Y todo eso también, miren, tiene efectos no solamente en la cantidad de dinero, sino en el Producto Bruto Interno, en el empleo. Por eso, digamos que le decía que la Reserva Federal de Estados Unidos también administra, digamos, el empleo de los gringos. Está, digamos, la política de empleo en Estados Unidos está a cargo
de la Reserva Federal. Acá en nuestro país no está a cargo de eso. Eso lo tiene, digamos, el Ministerio de Trabajo y todo eso. Pero, ¿por qué la Reserva Federal está a cargo, digamos, ahí? Y entonces analizando, si uno encuentra que es porque el dinero fomenta el empleo o el dinero restringe el empleo. Más dinero en la economía genera más empleo, porque la gente consume. ¿Y qué consume? Lo que se produce. ¿Y cómo se produce? Con el empleo, con la gente chambeando. Y al contrario, digamos, cuando se contrae la economía, se reduce el Producto Bruto Interno, se reduce el empleo. Y entonces esas políticas están ahí. Como reitero, ya anótenlo, hay política, como dije, ya me olvidé lo que es política monetaria expansiva, ¿no? Expansiva. Y política monetaria contractiva. Y eso lo escuchamos siempre a los ministros de Economía hablando, y ni qué decir pues al señor Julio Velarde, siempre que hablan, bueno, ellos hablan pues para los técnicos, para los especialistas, para la prensa especializada a veces, y nosotros nos quedamos pues en la luna, ¿no? Y entonces ahora ya como buenos contadores adecuadamente formados, ya no nos debe llamar la atención y no debemos quedar en la luna cuando nos hablan de política monetaria expansiva o política monetaria contractiva. Ya debemos tenerla ahí, ya debemos tenerla clara. Aun cuando ese es un término que mucho lo maneja más en la carrera de economía, los economistas, pero el contador no se puede quedar atrás. ¿Por qué? Porque todo esto de la política va a influir en las empresas donde trabaja el contador. Porque todo eso el dinero mueve todo. El dinero mueve las ventas, el dinero mueve los costos, el dinero mueve los gastos, el dinero mueve los activos, mueve los pasivos, mueve el patrimonio, está en todo, ¿no? No estamos hablando de aspectos desarticulados, como de repente alguien está creyendo, ¿no? Todo se relaciona al final. Más dinero, hay más posibilidades de comprar más activos para una empresa. Capital de trabajo, viene de capital, incurrir en más créditos, deudas, aumentar el patrimonio, ¿no? Se mueve la economía. Cuando hablo de se mueve la economía, es que las empresas se mueven, venden más, gastan más, consumen más, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Existe estabilidad monetaria cuando la inflación es relativamente baja. Ajá, ahí está clarito. Ahí está. Esa es la respuesta técnica, ¿no? ¿Qué se entiende por estabilidad monetaria? Hace rato se me ha aprendido ahí eso de tributario, ¿no? ¿Qué se entiende por estabilidad monetaria? Cuando se maneja, digamos, un nivel de inflación ni alto ni bajo. Porque tanto el alto afecta como cuando es bajo, muy bajo también afecta. Por eso digamos que acá en el Perú se maneja una tasa de como máximo debería alcanzar 3% al año la inflación. Esa es una política del Banco Central de Reserva. Y más bien cuando sobrepase esa tasa, ya pues se desestabiliza la economía. Incluso si hubiera deflación, que es contrario a la inflación, o sea, si disminuyera todos los precios, ¿no? Si disminuyeran todos los precios, también es malo, ¿no? Por eso, digamos, hay que mantener ahí en esa franja que le llaman de hasta 3%, muy aceptable ahí en términos de la inflación, ¿no? Y algunos dirán, oh, pero yo qué tengo que ver con la inflación. Oye, ¿cómo que no tiene que ver, no? Se tiene que ver mucho, ¿no?
porque a mayor inflación va a haber aumento de precios y los costos ahí de la empresa que trabajas van a aumentar, y los costos de tu comida, los costos de tu ropa, los costos de tu internet, de tu celular, la tarifa de tu celular va a aumentar, ¿no? Cuando hay inflación nos afecta a todos. Alguien en algún momento dijo incluso que la inflación era un impuesto, funcionaba como un impuesto más que contra los ricos, contra los pobres. Exactamente. Son los pobres los que finalmente sufrimos más cuando hay una fuerte inflación, ¿no? Felizmente en nuestro medio, con la buena gestión del Banco Central de Reserva, el Banco Central de Reserva tiene un manejo altamente técnico, muy bueno, digno de aplauso, porque, digamos, mantiene la estabilidad monetaria, mantiene la inflación ahí a raya, digamos, y también el tipo de cambio, digamos, lo maneja el tipo de cambio. Lo malo es que en algún momento he criticado esa su presidente, ¿no? Que se ha sembrado ahí, se ha perennizado ahí, como si fuera el único peruano que es capaz de eso. El resto, hay un buen trabajo ahí. El presidente, como el resto de gente, los directores, el personal del banco, es gente muy técnica, muy especializada en todos estos aspectos de estabilidad monetaria, el aspecto del tipo de cambio y todo lo que le corresponde a esta entidad. Hablando ahí de fruta, mire qué rica la fruta, ya una chirimoya, esto de acá en medio, qué cosa que no lo veo, su palta, ahí su manzana por acá al costado están las papas, por arriba están los plátanos, las granadillas, etcétera. Es decir, sin promedio, los precios de los productos que consumimos y el costo de los servicios que demandamos no varían demasiado a lo largo del tiempo. El principal aporte que un banco central hace a la economía de un país... Un ratito repetimos eso de la estabilidad, ya. Hay que avanzar más. Uy, ¿qué pasó? No varían demasiado a lo largo del tiempo. Se corrió demasiado ahí. Existe estabilidad monetaria cuando la inflación es relativamente baja. Es decir, sin promedio, los precios de los productos que consumimos y el costo de los servicios que demandamos no varían demasiado a lo largo del tiempo. El principal aporte que un banco central hace a la economía de un país es mantener una inflación baja y estable. Cuando hay estabilidad de precios, no existe incertidumbre y las personas y empresas pueden comprar, ahorrar, invertir o planificar su producción y sus ventas con tranquilidad, pues los ciudadanos tienen confianza en su moneda. Se propicia así un mayor crecimiento económico y se crea más trabajo en beneficio de todos. Cuando no hay... Exactamente lo que le venía comentando, ¿no? Todo esto del dinero y la inflación tiene que ver mucho con lo que pasa en la economía, ¿no? Con lo que pasa en nosotros mismos, en nuestras familias y las empresas donde trabajamos, ¿no? Por eso que debe interesarnos mucho, digamos, entender cómo es que funciona la política, ¿no? Para saber, digamos, si hay una política expansiva, ¿qué hacer? Cuando hay una política contractiva, igualmente, ¿qué hacer? Es de lo más relevante, ¿no? No existe incertidumbre y las personas y empresas pueden comprar, ahorrar, invertir o planificar su producción y sus ventas con tranquilidad, pues los ciudadanos tienen confianza en su moneda. Se propicia así un mayor crecimiento económico y se crea más trabajo en beneficio de todos. Cuando no hay estabilidad, se trastocan las decisiones de ahorro e inversión y se afectan la producción y el empleo.
¿Cómo se mantiene la estabilidad monetaria? Para mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda, el Banco Central sigue el esquema de metas explícitas de inflación. La meta de inflación contempla un rango entre 1% y 3%, buscando así anclar las expectativas de inflación en un nivel similar al de las economías desarrolladas y establecer un compromiso permanente con la estabilidad de la moneda. El Banco Central analiza permanentemente la evolución de los precios en la economía para actuar preventivamente y en ocasiones, cuando proyecta que la inflación podría ubicarse fuera del rango meta, toma acciones anticipadas para regresarla al rango entre 1% y 3%. Para ello, usa como instrumento la tasa de interés de referencia para el mercado interbancario. A través de ella, consigue influir en las variables que afectan a la inflación. ¿Cuáles son las funciones del BCRP? El Banco Central de Reserva, además de mantener la estabilidad monetaria, regula la moneda y el crédito del sistema financiero, administra las reservas internacionales, emite nuestros billetes y monedas e informa periódicamente sobre las finanzas nacionales. La regulación de la moneda y el crédito del sistema financiero la hace a través de operaciones con los bancos, tales como subastas de certificados de depósito, operaciones de reporte, intervenciones en el mercado cambiario de moneda extranjera y requerimientos de encaje, entre otros. De acuerdo. Ajá, toda esa partecita lo repetimos, ¿eh? La tasa de interés de referencia para el mercado interbancario. A través de ella, consigue influir en las variables que afectan a la inflación. ¿Cuáles son las funciones del BCRP? El Banco Central de Reserva, además de mantener la estabilidad monetaria, regula la moneda y el crédito del sistema financiero, administra las reservas internacionales, emite nuestros billetes y monedas e informa periódicamente sobre las finanzas nacionales. La regulación de la moneda y el crédito del sistema financiero la hace a través de operaciones con los bancos, tales como subastas de certificados de depósito, operaciones de reporte, intervenciones en el mercado cambiario de moneda extranjera y requerimientos de encaje, entre otros. Ten en cuenta cómo el BCR regula la moneda, ¿no? No necesariamente el banco saca dinero y sale, digamos, y se va al quinto piso y comienza a tirar el dinero, ¿no? Sino lo hace a través de otros instrumentos, ¿no? Subasta certificado de depósito. O sea, por ejemplo, cuando hay falta de dinero en el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Se puede utilizar todos estos documentos en diferentes circunstancias, ¿no? En algunos casos, el BCR vende todo esto y en otros casos compra y con eso, digamos, va regulando la cantidad. El banco no está, digamos, midiendo o sacando dinero así por así, ¿no? Sino utilizan estas operaciones, ¿no? Estas operaciones que están indicadas en los documentos respectivos y que nos está haciendo referencia aquí el video institucional, ¿no? Subasta de certificados de depósito, operaciones de reporte, intervenciones en el mercado cambiario, compra o vende moneda extranjera, ¿no? Eso lo hace regularmente, casi diario, ¿no? Y esto último que ya hemos venido comentando, el encaje, ¿no? Y que es uno de estas operaciones de encaje, es uno de los instrumentos más que tiene más incidencia en la oferta monetaria. Porque, como decía
El alumno con... oye, me olvidé el su apellido. Damián. El alumno Damián que decía que el encaje exigible es igual al encaje legal más el encaje adicional, ¿no? Y sabemos que el encaje legal no puede ser mayor del 9%. Nunca puede ser mayor eso porque de acuerdo a ley, ¿no? Pero por encaje adicional te pueden poner algo más, un cachito más. Por ejemplo, es común considerar, digamos, como encaje legal 4% y el 0.25 o el 0.50 o el 1% de encaje adicional, ¿no? Y eso funciona para un determinado momento, que puede ser, por ejemplo, para una economía contractiva, ¿no? Pero para otro momento expansivo hay que disminuir ese encaje, porque hay que sacar más dinero a la economía, ¿no? De otros. De acuerdo con su ley orgánica, el BCRP administra las reservas internacionales, tomando en cuenta los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad. En un mundo globalizado, las reservas internacionales son importantes porque protegen al país y se puede recurrir a ellas para reducir los efectos negativos de eventuales crisis financieras internacionales. El Banco Central también provee a la economía de una cantidad adecuada de billetes y monedas, con el fin de que las personas y empresas realicen sus transacciones con fluidez. Igualmente, informa periódicamente sobre las finanzas nacionales a través de diferentes publicaciones, como la nota semanal, el resumen informativo, el reporte de inflación, el reporte de estabilidad financiera, la memoria anual y el resumen diario de sus operaciones monetarias y cambiarias, entre otras publicaciones. Cualquier persona puede acceder a información actualizada del Banco Central a través de su página web www.bcrp.gov.pe, las redes sociales y mediante el uso de aplicaciones para celulares o dispositivos móviles. Además de su sede principal, el Banco Central cuenta con sucursales en las ciudades de Arequipa, Puno, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura y Trujillo. La Casa Nacional de Moneda, creada en 1565 y que es la más antigua de Sudamérica, forma parte del Banco Central y se encarga de fabricar las monedas que nuestra economía necesita. El Banco Central también realiza actividades que promueven el desarrollo y la difusión de la cultura en nuestro país a través de su museo, que exhibe un variado patrimonio cultural, del Museo Numismático, que alberga una magnífica colección de medallas, billetes y monedas, de su actividad editorial, de la realización de sus concursos de arte y literatura, de su biblioteca especializada en economía y finanzas, y de la emisión de monedas conmemorativas y de colección. Igualmente, ha puesto en valor importante patrimonio arquitectónico, como la Casa Urquiaga en Trujillo, la Casa Goyeneche en Arequipa y el Tribunal Mayor de Cuentas en Lima. Estos magníficos locales, considerados como patrimonio cultural de la nación, albergan oficinas del banco y salas de exhibición de bienes culturales. El banco también lleva a cabo una importante labor educativa, mediante la realización de sus cursos de extensión universitaria, el de economía desde 1961 y el de finanzas avanzadas desde 2008. A través de estos cursos, el banco incorpora a la institución a los alumnos más destacados del país. Asimismo, anualmente,
Se dictan cursos de actualización para alumnos de provincias y profesores de economía. Y se convoca a encuentro de economistas, un concurso escolar y a otro de investigación en economía y finanzas. Banco Central de Reserva del Perú. Muy bien, muy bien. Entonces, interesante toda la información, todo el quehacer del Banco Central de Reserva, ¿no? ¿Tienen algún comentario, por favor, alguna pregunta, algún detalle? ¿Qué me dicen? Hola, hola. Sí, profesor. Adelante. Zaira Silvana Aguilar Zapata. No, es que como dice alguna pregunta. Claro, si hubiera de usted, de su compañera, alguna pregunta, algún detalle. Nada por el momento, ¿no? No, profesor. Quiere No, decir que, profesor. gracias, muy amable, gracias. Profesor, Bien. profesor, buenos días. Sobre el informe que emite el banco, no logré escucharlo bien. Bueno, hay distintos informes. Hay informes semanales, mensuales, anuales, ¿no? Hay mucha información, como le decía ahí en el banco, que nos permite pues saber cómo anda, digamos, cómo andan las funciones que realiza esta entidad, ¿no? En términos del aspecto de la moneda, del tipo de cambio, de la inflación, de la política fiscal que estuve mencionando. Generalmente los boletines son aspectos muy técnicos, ¿no? Son aspectos muy técnicos que ayudan mucho. Mayormente lo que recurren acá son estudiantes de economía, profesionales de economía. Más bien los contadores casi no utilizan la información del banco, pero deberíamos hacerlo, ¿no? Deberíamos hacerlo. En todo caso, sabiendo que hay todo un conjunto, un abanico de información ahí y sabiendo que las funciones que realiza esta entidad repercuten en la vida cotidiana de cada uno, de las empresas donde trabajamos, sobre el empleo, sobre las ventas, los costos, deberíamos tener, digamos, más interés por esta entidad, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Bien, no hay más comentarios. Bien, creo que por ahora lo dejamos ahí. Mañana seguiremos conversando. Gracias. Buen día. Buen día. Hasta luego, profesor. Gracias. Luego.